promotor de eventos ambientales como de limpieza, de reforestación y eventos pues ambientales de este tema. Entonces yo cedo los micrófonos ahora sí al Alfredo, que nos presente su tema, y yo voy a estar aquí viendo la de las preguntas y todo eso. Muy bien, pues muchas gracias Jesús por la presentación y muchas gracias Lupita por la invitación para participar en este Cobos Fest 2021. Seguimos en línea, en algunos casos, bueno, hay que aprovechar ya las situaciones que nos está dando esta oportunidad de aprovechar las herramientas tecnológicas ahora con lo de la pandemia. Y la intención, por supuesto, como lo vieron en la invitación, es platicarles un poco sobre el tema de la bioquímica del suelo y su relación con los ecosistemas. Entonces, me permití preparar una presentación que en este momento les voy a compartir sobre este aspecto que consideramos muy importante. Me indican, Jesús, si ya se ve en la pantalla. Sí, ya aparece en la pantalla. Correcto. Bueno, pues este tema, por supuesto, es muy relevante, como lo mencionaba, porque todos sabemos que el suelo es lo que nos da sustento principalmente en la vida aquí en la parte de la biosfera. Sin embargo, luego pareciera que el tema del suelo pues está muy demeritado porque pareciera que solamente lo ocupamos para realizar algunas construcciones y que queremos un suelo firme o un piso parejo y confundimos así los términos y en realidad el suelo es mucho más que el mero sustrato en el cual estamos parados. O sea, sobrevivimos, por supuesto, gracias al suelo y esos pasajes incluso bíblicos en los cuales se habla de que venimos nosotros del barro, que nos formaron con barro, pues a fin de cuentas sí tiene mucho de realidad porque nosotros, pues desde el vientre de nuestras madres, pues éramos muy pequeñitos y gracias a lo que ella comía y después ya cuando nacimos lo que nosotros comemos, que proviene del suelo, pues hemos ido creciendo y nos hemos venido desarrollando y a fin de cuentas provenimos del barro porque lo que comemos proviene del barro, del suelo. Entonces tenemos que darle el justo valor porque últimamente lo estamos perdiendo como si realmente no supiéramos que venimos de ahí. Entonces, empiezo con esta diapositiva que el suelo efectivamente se formó a partir de la intemperización que el sol a lo largo de miles de millones de años vino provocando sobre las rocas. Y esto lo sabemos, pero parece que tampoco recapacitamos mucho en ello, porque sol tenemos todos los días, ¿verdad? Hay veranos que son muy intensos y realmente no vemos que las piedras que tenemos quizá enfrente o incluso vamos a poner algo más práctico hasta la banqueta o nuestras edificaciones no se deterioran nada más porque está el sol, pero poco a poco sí lo vienen haciendo, poco a poco. Sin embargo, tienen que pasar miles de millones de años para que la roca se fracture y se empiece a formar el suelo. Después vemos también que con la lluvia sucede lo mismo, igual que con el sol. Y ahora, bueno, esto sí lo podemos ver inmediatamente en nuestras calles. Ahorita con las lluvias se llenó de baches, ¿verdad? Eso sí lo pudimos observar en un solo año, pero es por otras razones. Sin embargo, bueno, la roca firme, también tarda muchísimos años en que se vaya intemperizando y se vaya formando este suelo. Y lo triste es, por eso hago énfasis en estas dos diapositivas, en que nosotros en los últimos 100 años, nada más en los últimos 100 años, hemos perdido una cantidad de suelo impresionante que se formó en miles de millones de años. Y todos tenemos que hacer
acciones para conservar el suelo. No es nada más una responsabilidad de gobierno, no es culpa de los chinos y de Trump. Todos tenemos que hacer algo para conservar ese suelo, porque todos venimos del suelo, todos venimos del barro. Esa es una realidad. Imagínense cuántos años tuvieron que pasar primero para que se intemperizara efectivamente con la acción del sol y luego con la lluvia, para que se formara una cantidad de suelo que nosotros podamos percibir. Y realmente hay lugares donde el suelo es muy rico y otros lugares donde es muy pobre, pero está ahí el suelo y no se formó en 100 años, pero lo estamos perdiendo a velocidades muy aceleradas en los últimos 100 años, ya no digamos en los últimos 50 años. ¿Y por qué todos tenemos responsabilidad? Bueno, porque efectivamente donde están nuestras casas, pues se construyeron donde había suelo, ¿verdad? Y todo ese suelo donde están nuestras casas, pues lo perdimos. Al momento de que compramos una casa, pues nosotros somos cómplices o copartícipes de que todo ese suelo haya quedado o debajo de nuestro piso o se haya retirado y quizás se fue como escombro a un lugar donde ya no se puede aprovechar. Por eso tenemos esa gran responsabilidad nosotros de conservar suelo, porque nosotros ya hicimos y somos, como les digo, cómplices de esa pérdida de suelo. Entonces, hagan metros cuadrados en su casa. ¿Cuántos metros cuadrados tiene de desplante? Vamos a suponer una casa de 6 por 15. Bueno, pues todo ese suelo se perdió porque ustedes están habitando ahí. Y no nada más es lo de su casa, es también lo de la calle para que ustedes lleguen a su casa. Es también lo de las áreas comunes que ustedes tienen en su fraccionamiento. Es lo de las vialidades que utilizamos para transportarnos. Porque aquí en Aguascalientes, pues ustedes saben que crecimos sobre la zona más fértil. Esa idea de ese desarrollo que nos vino con el crecimiento desde la fundación de la ciudad, pues no tenía el concepto de conservar el suelo. Quizá si el desarrollo se hubiera dado y se hubiera seguido dando aquí en México por parte de culturas como los mexicas, donde ellos incluso producían suelo, recordar a las chinampas, pues no tenía nada, tenía nada más agua y ellos se las ingeniaron para producir suelo. Quizás si ese desarrollo se hubiera dado por esas culturas mesoamericanas, hubiéramos conservado el suelo y hubiéramos crecido más bien sobre las montañas y no sobre nuestra zona fértil. Pero pues así se ha venido dando el crecimiento aquí en Aguascalientes. Estamos viendo efectivamente que este desarrollo urbano está amenazando la zona importante de Cobos, tanto el área natural protegida, pero también la zona buffer o las áreas prioritarias para la conservación que ya quedaron decretadas, porque seguimos creciendo sobre nuestros suelos fértiles. Y bueno, por eso hago mención a que todos somos corresponsables en ver la forma de ver cómo producimos suelo o cómo hacemos actividades para ir a las zonas naturales a que se conserve ese suelo o a las áreas donde se tiene el suelo productivo para nosotros, mediante acciones voluntarias, ir a hacer labores para conservar este suelo, porque ha tardado miles de millones de años en producirse y lo estamos perdiendo a una velocidad impresionante, vergonzosa. Bueno, una vez de que ya se dio la intemperización, viene otro fenómeno, que es la mineralización del suelo. Como ustedes saben, bueno, nuestro planeta proviene en nuestro sistema solar, se dice que del Big Bang y donde el Sol pudiera haber desprendido parte de lo que es nuestro planeta y los otros planetas en este sistema solar. Y a fin de cuentas, bueno, ustedes saben, el Sol por sí mismo, pues nada más está compuesto por hidrógeno y por helio. Esta reacción nuclear que se forma es la que nos da la radiación solar. Pero nada más el Sol tiene hidrógeno y helio. Y bueno, ¿por qué en la Tierra hay otros
elementos que incluso son más pesados que el hidrógeno, que el helio. Ya lo vemos aquí. Los siguientes que le siguen en la tabla periódica es el litio, es el calcio, el magnesio, el sodio, potasio. Bueno, porque en una parte del universo también se formaron estos elementos. Ustedes saben que los elementos, recordando ahorita un poco las clases de química, se forman primero a partir del oxígeno y choca con otra molécula, con otro átomo de oxígeno y se forma el helio. Pero para ello se requiere en tanta energía como la que hay en el Sol. Pero para formar litio, que es el tercer elemento de la tabla periódica, pues imagínense que se requiere 10 veces la energía del Sol para que esa molécula, o ese átomo, perdón, se transforme de helio, se tiene que pegar otro átomo de hidrógeno y se forma el litio. Y así sucesivamente. Imagínense la cantidad de energía que se requiere para llegar hasta el sodio, por ejemplo. ¿Cuántos soles o cuántas estrellas? Y eso, de eso está conformado también nuestro planeta. Por lo tanto, nuestro planeta no proviene nada más del Sol, proviene también de ese polvo de estrellas, de otras estrellas más potentes, que las tenemos aquí en nuestra Tierra. También eso que se dice que provenimos del polvo de las estrellas es cierto, porque seguramente con meteoritos y con muchos otros fenómenos que se dieron desde ese Big Bang, se formó nuestro planeta y tenemos aquí estos elementos que nos dan vida, pero que los estamos perdiendo como si nada. Y no hacemos nada porque vemos que cuando llueve corren los ríos, incluso por nuestras calles, de un color ocre, que vemos que se está yendo por ahí todo nuestro suelo y no nos da pesar. Parece que ya nos estamos acostumbrando, incluso se ven imágenes de satélite donde se ve cómo llegan los ríos fuertemente hacia los mares y están esparciendo todo ese suelo que una vez estuvo en la zona continental. Y no nos ponemos tristes como que, eso sucede. No, eso no sucedía antes, pero está sucediendo últimamente y cada vez a una velocidad más rápida. Entonces, todos estos minerales, todos estos elementos que están en nuestro suelo, los estamos perdiendo. Y yo hago el comentario, bueno, imagínense que de repente ven que así por el arroyo de la calle, cuando hay una lluvia torrencial, por nuestra banqueta, va corriendo el agua y de repente ven así como una cadenita de oro. ¿Qué harían ustedes? Nada más la verían pasar así como, mira, ahí va una cadenita de oro. No, lo que hacen es que inmediatamente, incluso con zapatos y como están, van y tratan de recuperarlo. Bueno, pues cuando se nos está yendo al suelo, todos esos minerales son elementos, igual como el oro, es otro elemento, pero son elementos que estamos perdiendo. Y se llaman elementos porque son elementales para nosotros, forman parte de nosotros, de nuestra vida. Nosotros estamos formados de estos elementos que provienen principalmente del suelo, del cual nos alimentamos a través de las plantas, de los frutos, y gracias a ellos somos. Pero vemos correr que se va el suelo, se va nuestro suelo, y no somos para pensar, creo que debemos de presionar a los gobiernos para que construyan en otras zonas, o creo que debemos de presionar para que el desarrollo urbano se haga de una manera distinta. Creo que debemos de hacer algo por sumarnos a los colectivos ambientalistas y hacer actividades de conservación de suelo en las áreas naturales para que no se pierdan estos minerales, estos elementos. Hay otros elementos más complejos como el amoníaco que vemos aquí, que también forma parte, por supuesto, de esta riqueza que tenemos en nuestros suelos. Bueno, pasaron miles y miles y miles de años, así como Miguel Vázquez nos ha contado las historias en la zona del arroyo de Cobos. Miles y miles de años y empezaron a
crecer ahí bacterias. Todos sabemos que la vida se origina en el mar, pero luego paulatinamente van, eh, digamos que invadiendo, por así decir, la parte de lo que hoy conocemos como la biosfera. Y poco a poco, con estos elementos que estaban presentes en el suelo, empiezan a tener una forma de ecosistema que va no nada más de microorganismos, sino también con mesoorganismos y con macroorganismos. Lo que a veces reconocemos más en nuestro suelo son las lombrices, ¿verdad? Y creemos que está contaminado porque tiene lombrices, así como cuando de niños nos decían que teníamos lombrices en el estómago, estábamos enfermos y tenían que llevarnos al doctor. Y pues ya ahora que si vemos lombrices en la tierra, pues seguramente esa tierra es mala. Y no, tenemos una concepción equivocada. Y así como les menciono que en nuestro estómago, que si tenemos lombrices, etcétera, lo cual sí sería malo no tener nada más microorganismos, sino tener macroorganismos, ahí sí habría que ir al doctor. Pues el suelo es, hagan de cuenta, como el estómago para nosotros. Está lleno de una cantidad de microorganismos que en realidad lo que hacen para nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro estómago, es ayudarnos a degradar todo lo que estamos comiendo y con ello también tener mejor posibilidad de defendernos ante enfermedades. Y si tenemos una flora microbiana muy rica, pues cada vez vamos a estar más fuertes. Exactamente pasa igual en el suelo. En el suelo, entre más diversidad tengamos de microorganismos, de hongos, de micorrizas, de lombrices, de insectos, mucho mejor para el suelo, pero también para lo que de ahí va a empezar a surgir. Pero, ¿qué harían ustedes si a una persona constantemente le están suministrando antibióticos? Pues se preocuparían, ¿verdad? Porque saben que esos antibióticos van a estar dañando sus anticuerpos, su flora intestinal, y van a procurar que esta persona tenga algunos otros hábitos alimenticios para recuperar esa flora intestinal, que tenga, que pueda consumir probióticos y que pueda consumir prebióticos y disminuirle a los antibióticos para que esta persona esté más saludable. Pues igual es en el suelo, pero ¿qué es lo que hacemos? Que al suelo le estamos metiendo antibióticos permanentemente, permanentemente, por la vía de fertilizantes, pero también por la vía de herbicidas, de insecticidas, todos esos antibióticos que ya Rachel Carson en La Primavera Silenciosa nos había denunciado del daño que le estaba provocando al suelo y a la biodiversidad, pues se ha seguido haciendo. Y también como personas, como ciudadanos, y esto no es culpa nada más del gobierno o de las grandes empresas o de Bayer, que sí lo es, o de Monsanto, que ya la compraron y que sí, son corresponsables, pero también nosotros, porque compramos esos productos. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de alimentación y preferimos los productos orgánicos y empoderamos a quienes están produciendo de manera saludable, y de manera saludable no hay que pensar en que nada más va a ser saludable para nosotros, es saludable para el ecosistema, saludable para el suelo, producir sin fertilizantes, sin herbicidas, nos lleva a tener un suelo, por supuesto, cada vez más sano. Y si nosotros no empoderamos a esos productores, tenemos el poder del consumidor. Nosotros podemos decidir a quién le pagamos por los productos que vamos a comprar. ¿Qué sucederá con las grandes empresas que están acostumbradas a vender productos
que utilizan muchos fertilizantes o utilizan muchos de estos compuestos químicos. ¿Qué pasará cuando empiecen a observar que ya no les compran tanto y que están comprándole a quienes están produciendo de una manera diferente? Pues seguramente también van a hacer, por no perder ese mercado, van a ver cómo le están haciendo y van a tratar de emular a esos pequeños productores que están haciendo el sacrificio, pero que nosotros, que somos más, que tenemos el capital y que estamos dirigiendo nuestro dinero para comprarles a ellos, pues ellos van a tratar de hacerlas su sistema productivo mucho mejor para no estar dañando tanto el suelo. Pero si no podemos nosotros hacer ese cambio, les aseguro que las grandes empresas no se van a preocupar por ello. Entonces, por eso, insisto yo en que nosotros, como personas, como ciudadanos, tenemos esas grandes responsabilidades. No hay que pensar nada más en que es que el gobierno no hace, es que las grandes empresas, es que China, no, es que nosotros cuando vamos a comprar, tenemos ese poder del consumidor y podemos empoderar a quienes están produciendo de manera más saludable. Bueno, y también imagínense qué tanto tiempo pasó para que llegaran las bacterias al suelo y después cuánto tiempo de evolución transcurrió para que otros reinos, ya no hablemos nada más de las bacterias unicelulares, sino también hongos e incluso macroorganismos como lombrices, llegaran a colonizar lo que es el suelo. Imagínense. Y vuelvo a la cantaleta, ¿verdad? Lo estamos perdiendo en tan solo 100 años. 50 de los últimos es donde hemos arrasado con el 80% del suelo. Y esto tardó en formarse miles de millones de años. Y esta generación tenemos una gran responsabilidad de detener esto que está sucediendo y de revertirlo, porque sí se puede revertir. Bueno, ya cuando se tiene este cúmulo en el suelo es cuando se da el crecimiento ya de la vegetación. También lo vemos en las eras geológicas que la vegetación pues es de los últimos, digamos igual que los mamíferos, en colonizar la parte ya de la biosfera. Pero también la vegetación tiene su aportación porque cuando va creciendo, y ustedes lo ven aquí, va penetrando hacia el suelo y con estas raíces va permitiendo que la humedad cada vez alcance sustratos más profundos y con ello también ayuda a ese trabajo que estaba haciendo el sol y la lluvia de la intemperización, pues van rompiendo la roca poco a poco. Y después ya cuando la planta muere, pues va a servir de alimento para todos estos microorganismos. Y esto también se dio en miles de millones de años que se diera este fenómeno, porque no fue así de la noche a la mañana. Efectivamente, como ya regresando al tema que mencionaba al principio, la Biblia dice que en un día, pero todos sabemos que un día pueden ser miles de millones de años, porque había que explicarlo de alguna forma por parte de las personas que comentaban estas historias para que lo entendieran todos y pues ellos decían que en un día, pero sabemos que un día pueden ser cientos de millones de años. Entonces, esto llegó a suceder al punto que se tenía ya un equilibrio muy importante en la parte de la biosfera. Y por supuesto, aquí hago una pequeña pausa, voy a dejar de compartir porque luego entendemos o creemos que el suelo nada más es ese sustrato sólido en el cual nos raspamos las rodillas o nos pegamos en la cabeza y nos dimos un golpe en el suelo. Pero el suelo es mucho más que eso, ya lo pudieron observar aquí. El suelo está conformado, sí, por los minerales, pero también está conformado por el agua. Si un suelo no tiene agua, no se le puede considerar suelo. Está conformado también por el aire, porque en el aire es donde se atrapan los nutrientes y donde también se dan varios fenómenos. Si el suelo está muy compactado y no tiene aire,
no podemos llamarle suelo, o es un suelo muy deteriorado, no va a funcionar como suelo. Y si el suelo no tiene microorganismos, macroorganismos, mesoorganismos, tampoco se le puede denominar como suelo. Entonces, el suelo es este conjunto de elementos, es un sistema, es un ecosistema el suelo. Y por lo tanto, al ser un ecosistema, está vivo. Porque la cantidad de microorganismos que se encuentran presentes en un gramo de suelo, se habla de que hay 10,000 millones de células presentes en un gramo de suelo, tanto de microorganismos, de mesoorganismos, y todos ellos están trabajando y en cada suelo las condiciones, ustedes lo saben, son diferentes. Entonces, siempre que pensemos en suelo, pensemos en que debe de tener humedad, debe de tener aire, debe de tener, por supuesto, materia orgánica, debe de tener microorganismos, y cada vez que le adicionamos fertilizantes, insecticidas, herbicidas, y estamos matando a los microorganismos, ¿ustedes creen que vamos a tener suelo a lo largo del tiempo? Pues no, lo estamos perdiendo porque estamos matando a los microorganismos. O si hay un sobrepastoreo en este suelo, al grado de que termina totalmente compactado y ya no hay forma de que tenga aire, pues estamos perdiendo nuestro suelo. Ya no digamos el tema de la humedad, ¿verdad? Imagínense un suelo totalmente compactado, con muchas sales, que ya hagan de cuenta que lo tenemos como si fuera concreto, por todas las sales que se le ha agregado. Llega la lluvia, pues no va a penetrar esa lluvia, no va a penetrar ese estrato y se va a ir, y por lo tanto tampoco va a tener humedad ese suelo. Y luego nos preguntamos por qué cada vez estamos desertificándonos más. Bueno, porque no estamos cuidando nuestro suelo, porque no estamos haciendo lo posible por mantener el suelo. Bien, regreso a la presentación. Como les mencionaba, bueno, por supuesto, como no en todas las regiones del planeta el sol es igual de intenso, pues no intemperizó de la misma manera las rocas en todo el orbe, ¿verdad? Igual, no llueve y de la misma manera en cualquier parte de nuestro planeta. Por lo tanto, la composición mineral de los suelos ha sido distinta y, por supuesto, al tener diferentes características, los microorganismos, macroorganismos que lo han colonizado, pues han tenido que adaptarse a las condiciones, o algunos quizá no se han podido adaptar y solamente tienen ciertos microorganismos, pero los microorganismos en cada región, así como los minerales, son totalmente diferentes. Por ejemplo, aquí vemos que en un suelo que tiene exceso de sodio intercambiable, pues son típicos estos suelos en regiones áridas y semiáridas, como es aquí el caso de Aguascalientes. Y por lo tanto, la microbiota que está presente es totalmente diferente a la que podemos encontrar en una región como en Oaxaca, como en Veracruz. Y el ecosistema y el microecosistema es muy típico de aquí, de esta región. En algunos casos sí vamos a encontrar organismos muy similares, pero ya a nivel microorganismos llegan a ser muy diferentes. Pero eso sí, a todos los suelos parejo les ponemos los mismos herbicidas y insecticidas y nitrógeno. Y digo, lo del nitrógeno realmente es una cosa de risa. Les voy a comentar por qué. Porque en este espacio, en donde me ven en la pantalla, 3/4 partes son de nitrógeno. Ustedes lo saben. Es más, un poco más de 3/4 partes. El 78% de este espacio es nitrógeno. Y las plantas necesitan nitrógeno. Y le estamos agregando nitrógeno cuando hay una cantidad impresionante de nitrógeno en nuestra atmósfera. Y hay microorganismos que lo que hacen es fijar ese nitrógeno en las raíces de las plantas.
pero ahí estamos aventándole cantidad de amonio, amoníaco y todas las formas de nitrógeno al suelo en exceso y cambiando las características, por supuesto, de pH, que como se imaginarán, pues si cambia el pH, los microorganismos que estén ahí presentes ya no van a sobrevivir o no van a poder tener el desarrollo que se tenía. Entonces, y una tonelada de nitrógeno en forma de amoníaco, en la forma que ustedes quieran, es carísima, ¿eh? Cuando realmente quienes están haciendo ese trabajo, que son los microorganismos, están ahí presentes, pero no los estamos cuidando. ¿Qué tipo de microorganismos están presentes? Bueno, aquí vemos toda la biodiversidad que se encuentra presente en un suelo. Por lo general, a veces nos quedamos nada más en las cochinillas o en las lombrices y creemos que es toda la vida que hay en el suelo, ¿no? Y hasta creemos que los gusanos y que está ese suelo va a estar podrido, ve nada más cuántos animales hay ahí, ¿no? En realidad es un suelo muy sano, tanto desde las propias hormigas, las termitas, los topos, pero todo lo que ayuda a que este suelo se vaya conformando, porque unos le dan, por un lado, esta posibilidad de que esté aireado, por ejemplo, las hormigas o las lombrices, y a la vez van generando algunos desechos que utilizan otros microorganismos y que van manteniendo este ecosistema en equilibrio. Pero llegamos nosotros y pues ya se imaginan y saben lo que empezamos a hacer con el suelo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a este espacio? Bueno, tiene un nombre específico, se le llama rizósfera, que también se habrán dado cuenta, no es un término comúnmente que estemos utilizando. Hablamos mucho de la atmósfera, de la biosfera y como que es lo que más nos interesa, la atmósfera, la biosfera, pero no nos damos cuenta que todo esto, incluso la atmósfera, tal como la conocemos, con ese 21% de oxígeno, bueno, 20.8% de oxígeno, a lo mejor si es 21 nos estábamos quemando, proviene precisamente de la rizósfera, de los primeros microorganismos que empezaron también a hacer fotosíntesis, como las cianobacterias, y generar como desecho oxígeno a tal grado que terminó saturándose con un 21% en nuestra atmósfera. También, por supuesto, sucedió esto en los mares, con microorganismos también unicelulares, pero también aquí en la parte de la biosfera o de la rizósfera principalmente. Y a veces no le damos la importancia de qué es lo que está sucediendo abajo. Queremos ir a colonizar otros planetas, nos creemos lo suficientemente inteligentes como para mandar un hombre a Marte y que va a ser posible la vida en Marte, cuando aquí tenemos tanta riqueza en este planeta que sí existe y está vivo y tiene todos estos microorganismos y no conocemos la cantidad de microorganismos, solamente se conoce el 1% de todos los microorganismos que están en el suelo. Apenas estamos volteando a ver el suelo. Bueno, si somos lo suficientemente inteligentes como para creer que podemos colonizar otros mundos y creer que vamos a encontrar vida en otros planetas, pues tendremos que ser lo suficientemente inteligentes primero para conservar el que ya tenemos, ¿verdad? Y para conocerlo a detalle, para valorarlo. Y también, bueno, nosotros está en difundir esta información para que todos amemos al suelo, amemos esto que nos está dando el sustento y lo cuidemos, lo protejamos y veamos la forma de conservarlo. Y aquí podemos ver, hay diferentes, incluso así en casi que cada 10 centímetros hay un ecosistema diferente en el suelo, ecosistemas diferentes. Es muy rico y lamentablemente, bueno, toda esta cantidad de vida la estamos, pues no nada más menospreciando, sino la estamos perdiendo. Por lo general, de los organismos que llegamos a ver en el suelo, como les mencionaba, pues está las larvas, están las hormigas, están también los ciempiés, las cochinillas, las lombrices,
y como les menciono, a veces hasta creemos que ese suelo ha de estar podrido porque tiene muchos de estos insectos y no jueguen ahí porque se van a enfermar. Bueno, el aseo sí siempre nos va a permitir, ¿verdad?, lavarnos las manos, pero este suelo está muy, muy sano. Pero no nada más son estos macroorganismos. Están los microorganismos que les digo es una cantidad impresionante la que se encuentra, que están haciendo permanentemente actividades químicas, bioquímicas, de simbiosis, ayudando a que las raíces de las plantas, acercándole los alimentos a las raíces de las plantas, y ustedes saben, la raíz, pues no nada más es la parte que parece más bien una rama que se entierra en el suelo, sino después de ahí tiene otras raíces más pequeñas y luego termina hasta con, así como con pelitos, ¿verdad? Y es ahí donde se da ese intercambio, es ahí donde las bacterias lograron mediante esta simbiosis, como Agrobacterium tumefacis, que genera un tumor, por así decir, en la raíz, pero realmente lo que está haciendo es fijar el nitrógeno atmosférico en la raíz para que pueda alimentarse esta planta. Y estos microorganismos generan también azúcares, generan algunos oxígeno para que otros microorganismos que son aerobios puedan tener vida en el suelo, en el subsuelo. Otros sí son metanogénicos y ustedes saben, se van dando todas estas reacciones que lo que es residuo para uno, y lo manejo en términos antropogénicos porque para todos los demás seres vivos, excepto el ser humano, no hay residuos. Para nosotros vemos como residuos si tenemos basura y andamos enterrándola en lugares, pero para los microorganismos todo es alimento, los desechos de uno es alimento de otro y se van aprovechando de tal suerte que quien termina siendo la más beneficiada es la planta porque los aprovecha, pero también, bueno, ustedes saben, la fijación que se tiene de carbono en el suelo es impresionante, que mantiene este equilibrio ya a nivel atmosférico entre el dióxido de carbono, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Aquí vemos qué tipo de microorganismos, ácaros, nemátodos, ciliados, ameobas, una cantidad, como les digo, impresionante de vida que está presente en el suelo. Y ahora los invito otra vez, nuevamente hay que recordar qué pasó con las últimas lluvias, cuánto suelo vieron que se perdió, cuánta vida se nos fue por las calles de nuestra ciudad, cuánta vida se está yendo así de nuestros campos, que la estamos perdiendo porque tenemos prácticas inadecuadas de producción de cultivos, por supuesto, pero también de construcción, de desarrollo urbano, de extracción de materiales. A veces es para lo único que queremos al suelo, para extraerle y nosotros no le aportamos nada cuando provenimos de allí. Digo, así como tenemos un cariño por nuestras madres, tenemos que tener un cariño por nuestra tierra, por nuestro suelo, porque a fin de cuentas venimos de ahí. Sí, venimos de nuestras madres, pero venimos del suelo, venimos de ese barro y tenemos que tener más cariño para protegerlo, para cuidarlo, para ver cómo no se nos pierda, cómo no termina en los océanos, que tristemente, bueno, ya no le está haciendo ningún bien de manera inmediata, porque dirán, no, es que el suelo luego en el mar ayuda a las diatomeas, a que luego formen más oxígeno, sí, pero en miles de millones de años, ¿eh? Esto no le va a hacer ningún bien a nuestras generaciones y va a haber mucho sufrimiento por la pérdida de suelo, porque estamos perdiendo fertilidad, porque estamos perdiendo esa vida y estamos perdiendo la capacidad de que la gente se pueda alimentar de manera sana. Y si no se alimentan de manera sana va a haber enfermedades. Y eso es sufrimiento. No queremos sufrimiento para nuestra gente. Entonces ese es el punto principal, porque efectivamente el planeta no va a desaparecer, la vida no se va a extinguir,
se va a extinguir nuestro mundo, el mundo que nosotros hemos construido y concebido, ese es el que se va a destruir y mientras tanto va a haber una cantidad de sufrimiento a nuestros congéneres, a nuestros semejantes, impresionante como ya se está dando cada vez más. Entonces estamos obligados a ver por nuestros semejantes, a dejar de ser egoístas y quitarnos esa venda de los ojos y pensar en nuestros semejantes, y en nuestros semejantes puede estar la conservación del suelo, por supuesto, y no nada más en nuestros semejantes en esta generación, sino en las siguientes generaciones. Bien, continuamos. ¿Y qué tipo de microorganismos y qué hacen esos microorganismos? A ver qué tan buenos son. Bueno, pues están las cianobacterias y como dice aquí, son capaces de realizar incluso fotosíntesis. Están Anabaena y están los TOC, mejoran además la calidad de suelo, incrementan el rendimiento agrícola y con esto se evita el estar fertilizando permanentemente al suelo. Es decir, ahí tenemos a quien va a hacer el trabajo a lo que nos está costando miles de pesos a nuestros campesinos, a que tienen que estarle poniendo fertilización, pues hay que ver la forma de hacer sinergia entre todos nosotros para que se les ayude a a los campesinos a entender cómo manejar de mejor manera su suelo, porque las fábricas que les van a dar esa fertilización están ahí en su mismo suelo. Y quizá ellos lo sabían, ¿eh? Pero nosotros los hemos presionado, nosotros los consumidores, hemos presionado a los agricultores a que produzcan de una manera diferente, porque todos queremos hamburguesas con tocino. Y en realidad necesitamos bajar la cantidad de proteína animal que estamos consumiendo. Es exagerada. No tiene que ir todos nuestros cultivos a alimentar ganado para después tener nuestros cortes de carne, nuestros filetes. Y porque ustedes ya saben lo que está sucediendo a nivel mundial con toda esta aspiración que se tiene ahora por parte, por ejemplo, de los chinos que quieren vivir en un mundo ya más capitalista como los estadounidenses y también aspiran a tener sus hamburguesas con tocino. Pero lo único que les da a ellos es para tener algunos cerdos, algunas vacas en su territorio, y eso que es muy vasto, pero no les da para tener alimentos para este ganado. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Como son muchos y tienen muchas vacas, por lo tanto, y muchos cerdos, y no tienen tanto espacio para producir sus alimentos, pues están buscando el alimento en otras regiones, en donde, bueno, principalmente les dan de comer soya. Pues ¿a dónde se están produciendo esos alimentos de soya? Efectivamente, en Brasil. ¿En dónde? En la selva del Amazonas. Están tumbando la selva del Amazonas para cultivar soya, porque esa soya se va para alimentar a los hatos ganaderos en China, porque también allá quieren sus hamburguesas, así como aquí en México también, y en todos lados queremos aquí fritos y doritos nachos que se procesan con aceite de palma, de aceite de coco, y todo está deforestando porque nosotros estamos presionando a los agricultores, a las industrias, a que nos suministren nuestros caprichos sin cambiar nuestros hábitos de consumo. Entonces, tenemos que empezar nosotros por modificar nuestros hábitos de consumo para que de esa manera revirtamos. Bueno, regresamos a la diapositiva. También en el suelo están las proteobacterias. Estas son importantes, como dice aquí, en el suelo debido a su capacidad de fijación de nitrógeno, y ya las mencionábamos, ¿no? Está Nitrobacter, están las pseudomonas, está Agrobacterium tumefansis, entre otras. Las arqueobacterias, fíjense, estas representan cerca del 20% del total de la biomasa en la Tierra. Y son organismos que sobreviven en condiciones ambientales extremas, pero no tan extremas como a veces las queremos obligar a que sobrevivan, ¿verdad? Todo tiene su límite, por supuesto. Entre estas están las gram positivas, las eubacterias, como los
tinomicetos, Clostridium, Bacillus, que son muy activos en la descomposición de la celulosa, y otros compuestos que son resistentes en el suelo, incluso cuando hay contaminación hasta por hidrocarburos, por lo que este tipo de bacterias son muy importantes en la humificación de la materia orgánica, en la fijación de nitrógeno también. Todo esto sucede todos los días en nuestro suelo. Nosotros ni nos damos cuenta, pero nos están dando este servicio ambiental. Y ya nos lo comentaba en una ocasión el doctor Víctor Hugo Salazar, son importantes no por el servicio que nos den, sino por sí mismas. Y por lo tanto hay que respetarlas, si este ecosistema se formó en miles de millones de años, nosotros como seres humanos tenemos que al menos garantizar que continúen esas condiciones. Y nada más estamos sobreexplotando y aparte ni siquiera las estamos cuidando bien, ¿verdad? Están las metanogenas, son anaerobias y pueden usar incluso el hidrógeno como fuente de energía y el CO2 como fuente de carbono. Esas pueden encontrar pues ya en condiciones mucho más extremas como en pantanos, en suelos muy profundos y producen metano. Y bueno, pues ya lo vimos, o sea, para que una planta crezca, no nada más se requiere que tenga CO2, porque a veces creemos que, bueno, como tenemos ahorita exceso de CO2, la solución es plantemos muchos árboles y ya con eso, pues la naturaleza va a hacer lo propio, ¿no? Pues no, porque la velocidad a la que estamos emitiendo los gases de efecto invernadero está sobrepasando, por supuesto, las tasas en las cuales podemos atrapar, capturar el CO2. Y por si fuera poco, como ya les comentaba, estamos arrasando con el Amazonas y con otras zonas forestales. Entonces, por supuesto que este equilibrio no se va a dar. Y además, ya que hablamos de porcentajes, les comentaba del 78% de nitrógeno, el 20.8% de oxígeno, pues de CO2 en la atmósfera solamente hay ahorita, de manera triste, 410 partes por millón, y digo de manera triste porque debería de haber 280, y ya vamos en 410, según el último reporte del observatorio de Moalua en Hawái. Pero es una cantidad muy pequeña, y tan pequeña que atrapa mucho calor, nos genera estos efectos de cambios climáticos y nos está causando muchos estragos, pero en realidad la cantidad de CO2 presente en la atmósfera es tan pequeña que las plantas batallan mucho para poder encontrar, imagínense, tienen el 78% de nitrógeno, el 20.8% de oxígeno, y de repente tienen que encontrar por ahí 410 partes por millón de CO2 para poderlo atrapar y fijar y poderlo convertir en celulosa. No es una tarea fácil para las plantas. Y nosotros, con este incremento de 280 partes por millón antes de la era preindustrial a 410 partes por millón de CO2, sí nos estamos asando, sí estamos incluso transformando el clima para que estas plantas cada vez les sea más difícil también llevar a cabo sus procesos, porque se están acidificando los suelos, se está acidificando el mar, y creemos que no, la solución pues es las plantas, ¿no? También tenemos que cambiar nuestros hábitos de movilidad, por supuesto, nuestros hábitos de todo lo que consumimos, sobre todo, por ejemplo, plásticos, pues para extraer esos plásticos se genera una cantidad de gases de efecto invernadero impresionante. Quienes hayan visto y hayan tenido la oportunidad de ver nuevamente el video de la historia de las cosas, pues ahí nos da cuenta, ¿verdad?, de cómo para que tengamos un producto en la estantería se genera una cantidad de residuos de emisiones impresionantes en los pasos previos. Entonces, no es una actividad sencilla la que tienen que hacer las plantas. Y también decimos, sí, vamos a poner nada más árboles y dejar que la vegetación haga su trabajo. Pues si no tienen agua suficiente, no se va a dar ese proceso, porque ustedes ya saben, el suelo no se conforma nada más por la sustancia mineral, sino también
por la humedad, por el oxígeno, por la materia orgánica que esté presente. Y cada vez tenemos menos de eso disponible para las plantas. Entonces, ¿cómo queremos que las plantas nos ayuden con el tema de los gases de efecto invernadero? Y aquí vemos, bueno, qué es lo que sucede ya después de que todas estas aguas y sales minerales quedaron disponibles para las raíces. Y este trabajo lo hacen principalmente los microorganismos, los macroorganismos, porque no es sencillo que todo esté disponible para las raíces. Hay algunos hongos que incluso van creciendo en sus filamentos, van creciendo. Cuando incluso se topan con otro hongo, detienen su crecimiento y luego van creciendo hacia donde están las raíces y donde identifican que están las raíces, detienen su crecimiento y ahí le están entregando el intercambio que tienen ahí de nutrientes. Pero eso obviamente se lleva tiempo. Y nosotros tan fácilmente vemos que se pierde el suelo, se acabó la historia. Bueno, hasta entonces, hasta que está disponible, es que se absorben estas sales minerales y se transporta como savia bruta hacia las hojas. Y las hojas, como les menciono, tienen la tarea más difícil, que es buscar donde se encuentre ese CO2 que está en partes por millón, compitiendo con todo el oxígeno, compitiendo con todo el nitrógeno, para poderlo fijar y generar la glucosa. El CO2, como les menciono, bueno, hay plantas que son muy eficientes, sobre todo las cactáceas, por ahí desarrollaron un pequeño truco dentro de sus sistemas fotosintéticos, que hagan de cuenta que lo tienen replicado y llegan a atrapar el doble de CO2 que una planta normal, pero también ha sido un proceso de miles de millones de años. Y luego vemos a las cactáceas como las plantas más feas, hay que quitarlas, hay que poner otras plantas más bonitas, ¿no? En realidad son tan hermosas que han sido el doble de eficientes en poder atrapar el CO2. Entonces, ya para que las veamos con otros ojos, digo, yo sé que todos ustedes que están acompañándome en esta sesión, que les agradezco mucho, están conscientes de todo ello, pero también tengo entendido que esta sesión se transmite por Facebook y la intención es hablarle también a toda la población abierta para que cada vez valore más este tema del suelo, este tema de las plantas, porque los mezquites, los huizaches son hermosos, así como están, por qué no hay que sustituirlo por ficus, por ejemplo. Bueno, porque ya veíamos, ¿no? También el tema, por ejemplo, de las raíces. Penetran tanto las raíces de un mezquite, de un huizache, hasta que encuentra humedad antes de crecer hacia arriba, lo hace hacia abajo, pero al momento que está penetrando con sus raíces buscando la humedad, está abriendo el suelo para que cuando caiga la lluvia, por poquita que sea, se va a poder infiltrar. Por eso son plantas indicadoras de acuíferos o de zonas de afloramiento de agua, porque ellos mismos crearon quizá esos acuitardos, esos acuíferos. Entonces, ahí es la importancia y la belleza de estas plantas. Luego también tenemos mucho, como les comentaba, que esta forma de desarrollo urbano que se vino con las primeras directrices que estableció el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, que por cierto no era España. Me extraña que luego digan que España debe de pedirle perdón a México, pues ni siquiera era España, pues era el Reino de Castilla y de Aragón, que empezaron a establecer, así como lo hicieron para la zona de Granada que acaban de conquistar, las directrices de desarrollo urbano, pues con esas mismas llegaron aquí a América y empezamos a crecer sobre nuestras zonas agrícolas. Y no sé si ustedes les viene a la cabeza cuando habla uno de la milpa. Yo antes me imaginaba que la milpa nada más eran pues las cañas con los elotes, ¿verdad? Pero no, resulta que la milpa es el conjunto de maíz con frijol, con calabaza, chile, quelites. Esa es la milpa mexicana. Imagínense la biodiversidad que se tiene no nada más con las plantas, sino la biodiversidad que se tiene en el suelo de microorganismos.
Y por eso, a través de la milpa mexicana, hagan de cuenta que estábamos haciendo que, con el símil que les ponía, que la gente tuviera sus probióticos o su flora intestinal muy rica. Así le hicieron en Mesoamérica durante, y le siguen haciendo durante, lo han hecho durante cientos de años, porque los microorganismos que protegen a unas plantas también ayudan a que otras no se enfermen, y tenemos un suelo totalmente sano cuando se eh, hace este tipo de cultivos. Pero además de los monocultivos que ahora tenemos, porque bueno, ustedes saben, el maíz ahora tristemente no es para las tortillas, ¿verdad? El maíz principalmente se ensila para darle de comer a las vacas porque todos quieren comer filete. Entonces regresamos a lo mismo. Ya los ganaderos, perdón, los agricultores, pues ya no hacen por sembrar frijol, sembrar calabaza, sembrar chile en una milpa, porque lo que hacen al final de cuentas es meter la ensiladora y todo, órale, se va para alimentar al ganado, porque lo que se vende ahorita es carne de res. ¿Y quién tiene la culpa? ¿El agricultor o los consumidores? Por eso insisto mucho en que tenemos que aprovechar el poder del consumidor para nosotros cambiar. Si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de alimentación, de transporte, de consumo en todos los ámbitos, pues esto tristemente va a seguir deteriorándose en todos los sentidos. Y bueno, por último, todas las funciones que tiene el suelo. En el suelo, por lo general, voy a partir con esta, nos suministra materiales de construcción. A veces nada más vemos al suelo como que para el banco de materiales, o para a partir de ahí también que sea la base para nuestras infraestructuras, nuestras edificaciones, nuestras casas. Es para lo único que creemos que nos sirve el suelo. Compramos un terreno y ni siquiera somos capaces de recuperar la parte vegetal para después utilizarla. No, ya compré este terreno, es mío, con todo lo que viene ahí, nada más para construir o para extraerle. Pero en realidad el suelo, bueno, es fuente de productos farmacéuticos y recursos genéticos importantísimos se han encontrado ahí. Voy en manecillas contrarias al reloj. Regula las inundaciones. Imagínense este suelo, ya como lo describimos, un poco más esponjoso, por supuesto, con espacios de aire, con vida. Por supuesto, en cuanto llueva, pues el agua no va a escurrir, se va a quedar ahí, porque tenemos esta esponja. Es hábitat de organismos, ya lo vimos. Es la casa de microorganismos, de macroorganismos, y se da aquí el ciclo de los nutrientes. Ya vimos también el tema de los minerales. Aquí es donde vuelven otra vez, una vez que se utilizan por los mamíferos o por las propias plantas, regresan al suelo y se mantiene aquí la vida en el suelo, donde está el origen de la vida. Regulan el clima, por supuesto, porque si se tiene vegetación, pues ustedes saben, el albedo es mucho menor a que si se tiene el suelo desnudo. También purifican el agua, reducen los contaminantes presentes en el suelo, retienen carbono, ya lo veíamos, tanto por los propios árboles como por las propias raíces, van fijando el carbono en el suelo. Ese carbono que ahorita es dañino en nuestra atmósfera, pues se va fijando en el suelo. La cantidad de carbono que está presente en el suelo es muy importante y tiene capacidad de recibir todavía mucho más, hasta lo que quieran, porque se va engrosando nada más nuestra capa de suelo. Es suministro de alimentos, de fibras, de combustibles, todo eso que necesitamos para nuestra vida como seres humanos, nos lo provee el suelo. Y también es nuestra herencia cultural, porque pues ya lo hemos visto en el bosque de Cobos, se han encontrado ahí muchos vestigios, por supuesto, y nos dan cuenta de esta historia de nuestro planeta. Entonces, todo esto es el suelo. No nada más es
lo que compramos para construir. No es nada más que están creciendo los fraccionamientos. Ah, bueno, pues compraron ese terreno. No, oigan, es que están creciendo sobre nuestro suelo, sobre el suelo. ¿Qué vamos a hacer para protegerlo? Tenemos que pensar diferente nuestro desarrollo urbano, pensar, como se dice, no esperemos resultados distintos y seguimos haciendo lo mismo. Bien, pues ya hablé muchísimo. Hasta aquí la presentación. No sé, Jesús, cuál sea la dinámica. Hay una frase que luego utilizo mucho que si no los convences, al menos confúndelos. Espero no haberlos confundido, espero haberlos convencido. No, a lo mejor no voy a tener todas las respuestas que me puedan hacer con el tema del suelo porque pues es tan vasto, pudieron ustedes observar. Y yo quisiera más bien que hagamos una serie de ejercicio, de taller, de que si alguien tiene la respuesta más correcta, adelante con toda confianza. Yo a lo mejor puedo decir lo que pueda conocer con la información que tenga, pero tenemos, me parece que todavía unos 10 minutos para preguntas y respuestas, Jesús, ¿es correcto? Así es, sí, todavía tenemos tiempo para que si alguien tiene alguna pregunta, que si quiere o inclusive comentar algo, ahorita es el momento cuando pueden hacerlo y aquí con un experto, pues mejor. Sí, o alguna reflexión, porque seguramente, bueno, pues hay muchas experiencias por parte de todos ustedes que puedan compartirnos. Entonces, con todo gusto abrimos el micrófono para que todas y todos participen. Sí, no sé quién quiera tomar ahorita la palabra, ahorita mandar un mensaje. Eh, Gracias por la información, dice Adrián Cabrera Gutiérrez. Porque la verdad, bueno, al menos conmigo sí me quedó como bien claro toda la información y eran cosas que yo no conocía, o sea, yo no estaba como tan consciente del suelo y de todo el daño que le hemos hecho. Pero qué bueno que nos hizo hincapié en que a pesar de eso, que todavía hay acciones que podemos hacer para, pues que podemos revertir como todo el daño que hemos hecho. Porque pues verían, por ejemplo, bueno, al menos yo veía como algún lugar donde había como muchos animales, muchos gusanos, entonces pues yo pensaba que era a lo mejor malo, ¿no? Pero en realidad pues no, está completamente lleno de vida. Y es algo que al menos yo no lo tomaba en cuenta, no lo tenía tan presente. Sí, fíjate, eso es muy importante y qué bueno que haces la reflexión en ello, que el suelo lo podemos recuperar también con acciones dirigidas. Voy a poner un caso. Eh, dice también, para quienes ya en formación religiosa han dicho, bueno, ¿y cuál es la participación de los seres de la raza humana en la parte de la creación? Dicen que estamos llamados a perfeccionar la creación, es decir, no nada más contemplarla o aprovecharla, sino también hacer algo y lo podemos hacer, por ejemplo, cuando llueve, así como se formó la tierra, pues podemos entonces pensar que la tierra es imperfecta y por lo tanto podemos hacer cosas para perfeccionar los sistemas o los ciclos, incluso por ejemplo el ciclo hidrológico. Ustedes saben, cuando llueve, pues el agua viene, por supuesto, sobre las montañas y luego ya encuentra los cauces y perdemos el agua por los cauces, se nos va por ahí. Pero nosotros ya con nuestro conocimiento, la ciencia, la tecnología que se ha desarrollado últimamente y lo han escuchado con los temas de permacultura o con los temas de las key lines, se puede aprovechar toda esta humedad para llevarla a través de las curvas de nivel y que no perdamos la humedad y la mantengamos en el suelo sin necesidad de que llegue y se descargue toda en su totalidad hacia los arroyos. Y si logramos mantener humedad en el suelo o en esa sustrato mineral, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a generar suelo. Entonces, si nosotros hacemos acciones en nuestros campos, en nuestras zonas, en cualquier lugar se pueden hacer las key lines. Ya lo comentaba ahorita, veo que está presente nuestra amiga Saray Ornelas, ella en su campaña hacía esta reflexión, se puede aprovechar el tema del suelo con las key lines, porque de esa manera
vamos a tener humedad y por lo tanto va a haber liberación de minerales y por lo tanto va a haber forma de que prosperen ahí los microorganismos y por lo tanto va a haber vida, va a haber vegetación que cuando muera esa vegetación va a ser alimento para los demás y así vamos a empezar a regenerar suelos. Y sí lo podemos hacer si sucedió en miles de millones de años y ahora somos 7.000 millones de humanos y nos ponemos manos a la obra, pues podemos hacerlo esto en 20 años, podemos revertir este daño que le hemos hecho al suelo si todos lo hiciéramos. Créanme que sí se puede hacer porque es fácil regenerar el suelo de esta manera, porque poco a poco se va incorporando cada vez más suelo, cada vez más suelo. Mantengamos la humedad. Ahorita lo podemos ver aquí en Aguascalientes que nos ha llovido de manera quizá no tan copiosa, pero sí constante. Las zonas ahorita en el campo están flojitas porque se ha mantenido esa humedad y ha prosperado mucha vegetación y se está formando suelo. Si eso lo mantenemos durante 20 años y vemos la forma en la que cualquier escorrentía canalizarla antes de perderla, vamos a recuperar mucho suelo. Pero de otra forma, vamos a seguir perdiendo si seguimos con los mismos hábitos. Regreso al mismo punto, ¿verdad? Sí, y de hecho, o sea, todo esto que dices, bueno, yo lo encuentro bastante interesante y que no tiene como, no ha tenido tanta difusión, porque pues sí, a lo mejor hay muchos como jóvenes que pues no estamos conscientes de esto, ¿no? Hasta que ya lo vemos como en algo fijo, pues no, siento que tendría que tener inclusive más difusión o hacer algunas actividades, no estaría nada mal para hacer como conciencia de ello. Sí, incluso fíjate el caso, y lo han de conocer muchos de ustedes, de los comuneros de Monte Grande. Realmente son ídolos de aquí de Aguascalientes, son héroes, más bien son héroes, porque ellos están haciendo labores de conservación de suelo. Muchos no nos estamos enterando, pero gracias a lo que ellos hacen allá en Sierra Fría, en Monte Grande, se está logrando captar una cantidad de agua suficiente para que siga alimentando nuestro acuífero. Y son apenas 500 comuneros que tristemente les han quitado los apoyos del gobierno federal que antes se tenían para estas actividades. Y ellos, bueno, están viendo las formas de todavía hacerlo con sus medios. Por eso les digo que son héroes en nuestro estado. Son de esas comunidades indígenas originales aquí de, de Aguascalientes que están asentados en Jesús María y tienen allá terrenos en Sierra Fría. Y todas las actividades que hacen ellos para conservar el suelo, para retenerlo, y están permanentemente trabajando en ellos. Luego, tristemente, bueno, ellos tuvieron que construir un pequeño campamento, porque créanme que el frío allá en Monte Grande es de las zonas más intensas de frío. Y por supuesto, las personas que estaban trabajando ahí, pues empezaron a enfermar, ¿verdad? Todos somos vulnerables ante la situación. Construyeron un pequeño campamento digno, por así decir, con adobes, muy bonito. Pues no les cayó la Profepa y los clausuró. Ay, no, la verdad, a veces estamos, digo, no sé si aquí hay algún compañero de la Profepa, pero en lugar de ayudarnos, de ayudarles a estos héroes a decir, ok, ¿sabes qué? A lo mejor para quien necesitabas un permiso te ayudo y te guío, te oriento. Pues toda esa gente que estaba yendo, que ya se estaba animando a sumarse con ellos, pues ya no tiene a dónde llegar, porque vas y pues te tienes que regresar el mismo día y para llegar a Monte Grande casi que ocupas 2 horas para ir y 2 horas para regresar. Entonces, hay situaciones que luego son así frustrantes, pero si quieren observar, ver un poco más de lo que están haciendo en Monte Grande, así como muchos otros héroes aquí en Aguascalientes, en la Secretaría de Sustentabilidad publicamos un libro que se llamó Biodiversidad y Sustentabilidad, la participación comunitaria en los temas ambientales y documentamos estos casos aspiracionales y de éxito y me viene a la mente en particular de los comuneros de Monte Grande. Lo pueden descargar de la página de la Secretaría de Sustentabilidad y así como este ejemplo, me parece que documentamos otros 20 casos exitosos.
Entonces sí se puede. Y realmente son comuneros que no tienen muchos recursos y lo están haciendo. Sí, pues entonces sí, realmente siento que también ha de ser por parte de, pues sí, difundir todo cómo es este trabajo. Por ejemplo, este caso en particular yo no lo conocía, pero ahorita que lo menciona, de hecho me voy a poner a investigar, inclusive descargar el documento porque sí. Y sí, pues que pongamos todos manos a la obra. Por ejemplo, yo tiene un par de semanas que adopté un estilo para dejar de comer pues tanta carne, ¿no? O bueno, realmente sí la corté de tajo y ya me di cuenta de que hay muchísimas, muchísimas formas en las que realmente podemos aportar proteína a nuestro organismo sin necesidad de la carne. Entonces es como que he ido involucrándome un poquito más en esos temas y la verdad es que, pues sí, o sea, me he sentido bien, no ha pasado como nada y pues son cosas que a lo mejor no es una acción pequeña, pero pues que cuenta, ¿no? Entonces ya siento que si un grupo más grande de personas empieza a generar conciencia de ello, pues estaría súper bien, ¿no? Muy bien, Jesús, bien, bien por ti. Enhorabuena. Me parece que Laurita González Ajá. Cariaga quería comentar algo. Adelante, Laurita. Alfredo, pues yo más que nada agradecerte. Como dice Jesús, uno cree que sabe algo de este tema porque lo vimos en algún momento y en realidad pues sabemos casi nada, ¿no? De algo tan, tan importante, tan elemental en nuestra vida. Yo estoy muy agradecida porque me abriste todo un universo y uno camina diario sobre la tierra, diariamente, y no pensamos ni siquiera sobre dónde no conocemos lo que estamos caminando, ¿no? Y lo importante que es respetar hasta nuestro paso sobre la tierra, ¿no? Respetarla. Te agradezco infinitamente y ojalá más personas tengamos la gran oportunidad de recibir información tan valiosa y tan clara como la tuya. Y además agradecerte, te has preparado mucho para compartirnos en 1 hora y cuarto tanto conocimiento. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Alfredo. No, al contrario, Laurita, agradezco mucho tus palabras y agradezco también a todos los asistentes que han Sí. acompañado su permanencia aquí en esta plática. Por favor, ayúdenos a difundirla. Es una forma también de concientizar. Démosle compartir a todas las pláticas que se están dando aquí en el Cobos Fest, porque es un punto de encuentro, por supuesto, con la intención de cambiar nuestro entorno. Y gracias nuevamente, Laurita. Gracias también a los organizadores de Cobo Fest. Está muy valioso todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias. Queremos hacerte llegar un reconocimiento. Dame un segundo a ver si puedo ponerlo en la pantalla. Ay, no sé si hay alguien que tenga otro comentario, otra pregunta en lo que encuentro cómo poner. A mí me encantaría hacer un comentario. Adelante, Saraí. Adelante. Primero saludarlos a todos, un abrazo. La verdad es que yo creo que este tema, el tema del suelo, el tema del agua, el tema de todos nuestros recursos naturales, pues es fundamental. Muchas veces cuando yo voy a dar una plática o algún taller o algo, le pregunto a la gente si sabe la diferencia entre recursos naturales y medio ambiente. Desde ahí necesitamos educación ambiental. Creo que lo que ahorita Alfredo nos comparte es valiosísimo. Necesitamos en todo México, porque pues donde quiera tenemos estos mismos problemas, conservar nuestros recursos naturales a través de mejorar nuestro medio ambiente. Cuando nosotros trabajemos en educación ambiental, cuando vayamos metiendo a toda la gente, a todos los tomadores de decisiones en estos roles, en estos temas, vamos a entender que es mucho más importante conservar nuestro planeta, que es el único que tenemos y que tiene todo lo que necesitamos para vivir, en lugar de conservar chequeras llenas y, y cantidades de dinero exorbitantes que no se van a acabar ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Sin embargo, esta parte de sensibilizar, sobre todo a los tomadores de decisiones, creo que es muy importante. Agradecer infinitamente al Cobos Fest la invitación que nos hacen a todos
y por supuesto que al súper maestro Alfredo Alonso, porque Muchas yo gracias. de él he aprendido mucho, mucho le doy gracias a la vida que nos permita coincidir, y aplausos 1000 veces, aplausos por todo lo que has hecho. Muchas felicidades. Muchas gracias, Saray, por tus palabras. Me motivan mucho a continuar, obviamente, en este ámbito, que es una pasión. Pongo en pantalla el reconocimiento que te lo vamos a hacer llegar por esta realmente tan valiosa presentación que nos ha otorgado toda esta información. Pues sí, es para considerarlo día con día, porque como usted dice, buscamos pues perfeccionar, ¿no? Entonces también el suelo hay que buscar conservarlo, y que pues al menos en este caso con esto sí podemos pues revertirlo y hacer algo y poner ahora sí que nuestro granito de arena todos los días, ¿no? Entonces, muchísimas gracias realmente por esta presentación, y pues a compartirla, a difundirla, porque no hay otra manera sino así de hacer que llegue a más gente y de todos los sectores, ¿no? Sí, no, pues muchísimas gracias por esta distinción, Jesús. Agradezco a Miguel Vázquez, a Lupita Castorena, a todos los organizadores, por supuesto, en tu caso, Jesús, por llevar esta sesión. Muchas gracias y pues me reitero como siempre a las órdenes y seguimos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias. Que estén bien, hasta luego. Nos vemos.